Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, comprendiendo nuestra actualidad desde una perspectiva bíblica, con Eduardo Saladín y Sugel Michelén. Gracias por estar con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Queremos saludar a todos aquellos que nos escuchan en América del Sur, en Chile, Argentina, Colombia, Ecuador. A las personas que nos están escuchando desde México, en la Florida, gracias por estar con nosotros. Gracias por su apoyo, por las preguntas, por los comentarios que nos envían al programa. Sugel, ¿cómo te encuentras? Bueno, ahora mucho mejor que la semana pasada. Qué bueno. Muy bien, gracias. Hoy tenemos como invitado al pastor Salvador Gómez. Y hoy estaremos hablando acerca de divorciados pero no destruidos. Ustedes saben que en esa conferencia quedaron muchas preguntas pendientes de contestar porque no teníamos el tiempo. Salvador, ¿cómo te encuentras? Gracias al Señor, muy bien, gozando de la misericordia de Dios y honrado de poder estar aquí con ustedes. Bienvenido a tu programa, Entendiendo los Tiempos. Es un placer tenerte con nosotros. Gracias. Sugel, en nuestra página de Entendiendo los Tiempos hicimos una pregunta que era la siguiente. ¿Un matrimonio con dificultades fuertes pueden perdonarse y luchar para mantener su matrimonio? ¿Debe la mujer perdonar a su esposo y reconciliarse de nuevo? Y viceversa, yo voy a añadir. Como a ti te gustan tanto los numeritos y las estadísticas, ¿cuál fue el resultado de la encuesta? Bueno, 189 personas respondieron que sí. O sea que hay lugar para el perdón y la reconciliación. Y que la mujer debe luchar, o el hombre, para preservar su matrimonio y reconciliarse. 16 votos respondieron en contra. 189 a favor, 16 en contra. Y es interesante ver algunos de los comentarios que pusieron en la página. Hay varios comentarios que se nota que la pregunta captó la atención del público. Me llamó mucho la atención de la pregunta de esta hermana que vive en la Florida, el comentario que ella hizo. Solo el Espíritu de Dios pone ese deseo de perdonar y la confianza que ponemos en Dios. El amor no es un sentimiento, sino una decisión. No es fácil amar en la carne, amar sin sentirse amado, pero si ponemos la mirada en Cristo y amamos con el amor de Cristo, sí es posible amar y perdonar. Salvador, ¿qué tú tienes que decirnos con respecto a esa pregunta? Revela ciertamente la realidad en la que se vive en los conflictos en muchos matrimonios y que no somos ajenos a esos conflictos que pueden ser de tanta crisis, traer tanto dolor, que puede separar a dos personas que se prometieron un amor eterno. Y cuando se hieren tanto las sensibilidades, se traen a esa relación amarguras, resentimientos, se recrean momentos de dificultad, de tensión, las heridas se profundizan por lo que yo pienso que el otro está diciendo o quiere hacerme, que llega un momento donde se dificulta mucho la relación. La pregunta es válida, porque hay personas que se sienten en un laberinto que no tienen salida. El matrimonio se ha ido deteriorando con el paso del tiempo y puede ocurrir a los 5 años de matrimonio, puede ocurrir a los 10, a los 20, no importa. El asunto es que se deteriora la relación de tal manera que no ven ninguna salida. Realmente no tiene solución. Obviamente aquí es donde entra el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque una persona que no entiende el Evangelio de Cristo va a ver Ahora, eso es bueno desearlo, quizás hasta sencillo decirlo, pero el trabajarlo y lograrlo es otra historia. Otro problema que yo veo en esto es el hecho de que mucha gente en el momento en que ocurre algún conflicto dicen haber perdonado, pero no entienden del todo lo que el perdón significa. En ese sentido me gustaría leer un pasaje que está en Hebreos capítulo 10,
Porque nuestro Dios es, como dice Salvador, es nuestro modelo de perdón. Nosotros debemos perdonar como Él nos perdona en Cristo. La pregunta es cómo es que Él nos perdona. Dice en Hebreos capítulo 10 que el Espíritu Santo atestigua diciendo: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. La pregunta es que Dios sufre de amnesia. O sea, cuando yo le pido perdón a Dios, ¿Él realmente olvida el evento? No, no lo olvida. Dios no olvida nada. Él es omnisciente. Pero Dios toma la determinación de no tratarnos conforme a ese pecado que Él ya perdonó. En cuanto a nosotros, decirle a una persona yo te perdono cuando ocurre un evento de dolor incluye tres cosas. Yo le estoy prometiendo a esa persona que yo no voy a traer eso nunca más a colación en discusión con él, con esa persona. Yo añadiría no sacarlo a colación de una manera reprochable. Exacto, porque hay personas que dicen, si tú ves, eso es lo mismo que pasó el mes pasado, pero tú me perdonaste el mes pasado. Entonces, por un lado es una promesa de yo no voy a traer eso a colación para sacártelo en cara. O sea, Dios no nos saque en cara nuestros pecados. En segundo lugar, es una promesa de que yo no voy a estar ventilando eso con otras personas. Pero en tercer lugar, y yo creo que esta es la parte más difícil del perdón, es que yo estoy prometiendo que cuando Satanás traiga a mi mente, o mi propio pecado me traiga a mi mente esa escena, yo voy a luchar en mis pensamientos para no recrearme en ella otra vez. Porque el problema es que yo digo hoy, perdono, mañana yo vuelvo a recordar lo que pasó y comienzo a rumiar, ¿cómo puede ser que él me haya hecho esto? O que ella me haya dicho esto. Y yo comienzo a sentir otra vez la misma molestia que yo sentí en el momento en que el pecado ocurrió. Entonces uno dice muy ligeramente yo te perdono, sin darse cuenta de que esas palabras son muy serias. Cuando yo le digo a una persona yo le estoy perdonando, yo estoy prometiendo varias cosas, como yo acabo de decir, es perdonar como Dios nos perdona. Bueno, Dios perdona desechando nuestras iniquidades al profundo del mar. En una época cuando no habían esos robots para submarinos para poder hurgar las profundidades. Dice, cuando Dios hace eso, pone también un letrero que dice prohibido pescar. O sea, nosotros no debemos pescar en ese tipo de falta. O sea, la realidad es que cada caso es diferente. Hay personas que pueden incluso estar en la situación y nos dicen, sí, eso es verdad para los casos de los demás, pero ya en mi caso no tiene solución, no hay vuelta atrás. Quizás hay un oyente o alguien que nos está viendo en el internet y se preguntará y dirá, bueno, mi caso es diferente. A mí, mi cónyuge no me pide perdón. Y vivimos con problemas, con amargura, con ira, con gritería, con maledicencia. Y como no me pide perdón, yo no lo perdono. ¿Qué debe hacer esa persona? Aquí entran tantos factores que no es tan sencillo el diagnóstico y el remedio. Porque inciden aspectos como el orgullo, la falta de humildad, quizás el mismo inicio de un matrimonio, la forma como dos personas se conocieron y se casaron, ignorando quizás a veces hasta consejos que otras personas les dieron de que ustedes no son el uno para el otro, la crianza, el pasado, cómo nosotros toleramos o no las faltas de los demás. Entran tantos factores, pero yo me preguntaría, o sea, si Dios te puede perdonar a ti, ¿por qué tú no puedes perdonar al otro? Y tiene el otro que necesariamente que hacer lo que a ti te agrada para tú poder llevar una vida de piedad, donde tú ames, donde tú sirvas, donde tú desinteresadamente te entregues al otro. Porque si los dos esperan eso mismo, entonces no va a haber ninguna reconciliación. Yo creo que debería de haber una competencia a ver cuál de los dos perdona primero. Pero no siendo ese el caso en uno de los dos, significa que ya el otro está entregado al pecado también o tiene una licencia para aborrecer. De ninguna manera, no es justificable en la presencia de Dios. La Biblia nos exhorta a que de lo que dependa de nosotros, dice el apóstol Pablo, estad en paz con todos los hombres. Tú has dicho algo muy interesante, Salvador, y es que debemos estar dispuestos a perdonar. No importa lo que nos haga el otro o que el otro no nos pida perdón. Nosotros debemos perdonar así como Dios nos perdona a nosotros en Cristo. ¿Y cómo nos perdonó?
completamente, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. A Cristo no le habían pedido perdón en ese momento. Puede que también alguien nos esté oyendo y diga, bueno, el pastor Salvador habló de la solución, y esa solución es Cristo. ¿Cómo yo me apropio de esa solución? Pero antes de contestar esta pregunta, hay una llamada telefónica que queremos responder. Buenas. Sí, buenos días, bendiciones. Quisiera hacer un comentario, bueno, es una especie de testimonio por un proceso que estoy pasando en este momento. Mi esposo de casi 15 años decidió de la nada que nos separaríamos, se fue de la casa hace casi un año. Y yo me he agarrado de eso que ustedes están hablando. Yo entendí que si Dios me perdonó a mí, pues obviamente yo entiendo que los demás merecen mi perdón. Entonces, a pesar de que mucha gente quiso que yo tirara la toalla, ¿verdad? Que no luchara por mi matrimonio de tantos años, mi familia, tenemos 2 hijos, yo me he mantenido firme, agarrada del Señor, esperando en Él. Y Dios ha sido fiel conmigo. Y yo entonces le estoy retribuyendo, ¿verdad? Con lo mismo, con esa fidelidad. Y estoy esperando en Él, confiada en Él. Mi esposo decía que se quería divorciar, hablando con diferentes personas, con mi pastor, con varias personas que nos aconsejaron. Pero yo me mantuve ahí firme diciéndole, óyeme, yo estoy aquí y Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Él es el dueño de mi vida y Él tiene la última palabra. Y mi esposo en el último mes que ha pasado ha dado un cambio tremendo. Él y yo nos conocimos en la iglesia, nos casamos siendo cristianos, pero él se alejó del Señor. Por muchos años ha estado fuera del redil, ¿verdad? Entonces ahora está viviendo un proceso donde él se está dando cuenta de su situación espiritual y donde él se está dando cuenta de que está vacío, de que necesita algo. Él sabe lo que es ese algo y está en ese proceso. Y es como un testimonio, o sea, todavía no hemos terminado, hay muchas cosas que trabajar y Dios está haciendo lo que tiene que hacer, pero lo que quiero decir con todo esto es que cuando tenemos problemas por situaciones que nosotros mismos hemos provocado, a veces quitamos la mirada del Señor y nos pasan estas cosas, pero si nos mantenemos fieles y perdonamos y esperamos y ponemos nuestra confianza en Él, Él hará. Él hará. Amén. Gloria a Dios. Y si bien puede suceder, porque alguien puede estar viendo el programa y decir, bueno, en mi caso eso no fue así y yo hice eso y mi esposo no volvió. El punto aquí es que nosotros tenemos que tener la disposición de agradar a Dios. Puede ser que las cosas al final no salgan como yo quiero que salgan, pero Dios estará con nosotros en medio de la situación y en medio de las circunstancias. Nuestra tranquilidad sugiere saber que las cosas van a salir como Dios quiere que salgan, según su plan perfecto para formar a Jesucristo en nosotros. Exacto, que eso es importantísimo, Eduardo, porque la meta de la salvación no es que nosotros disfrutemos de un cielo antes de tiempo. Aquí nosotros vamos a tener aflicción y muchos creyentes, la parte de la aflicción que les ha tocado ha sido un mal matrimonio o un matrimonio destruido. Sin embargo, la meta de Dios con la salvación es hacernos como Cristo y nuestra esperanza es saber que no hay despropósito en Dios y eso que Él decreta para mi vida de una forma u otra va a obrar para mi bien. Romanos capítulo 8 versículo 28. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta a veces poder controlar la agenda de Dios. Dice, Señor, la aflicción mía yo quiero que dure 3 meses solamente, no 1 año, ni 5. Ni 15, ni 20. Pero la situación matrimonial de muchos es difícil. Y una mujer o un hombre a veces va a tener que enfrentar esas dificultades por años. ¿Y qué hacemos? ¿Tiramos la toalla? Nos rendimos. A veces las personas pueden ir a nuestras oficinas y están buscando consejos y uno dice, esto es lo que Dios ha dicho en su palabra, esto es lo que tiene que hacer. Ustedes me están pidiendo a mí que entonces yo tengo que aguantar y que tengo que soportar y que tengo que... sí, pero lo que queremos es agradar a Dios, como decía el pastor Sujel. Pero para eso, Salvador, debemos hacer lo que tú dijiste al principio. Debemos apropiarnos de la solución que Dios nos ha dado, Jesucristo. Y eso es lo que vamos a hablar en nuestro próximo segmento. Continúe con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos, hoy respondiendo preguntas de la conferencia Divorciados pero no destruidos. En el segmento pasado
veíamos que las parejas que tienen problemas y quieren luchar por sus matrimonios, no importa qué tan fuertes sean las dificultades, deben tener a Jesucristo en su vida. Cristo es la solución. ¿Cómo yo me apropio de Jesucristo? ¿Cómo yo tengo a Cristo en mi vida? ¿Qué yo debo hacer? Imagínense que hay alguien que está manejando en su carro, nos oye hablar del perdón. Él dice, yo no puedo perdonar de esa manera. El pastor Salvador dijo que Jesucristo es la solución. ¿Cómo yo me apropio de esa solución en mi vida? ¿Qué yo debo hacer? Si me permite decir algo, Salvador, con respecto a eso, lo primero que yo le diría a esa persona es: no busques a Cristo primariamente para resolver tu problema matrimonial. Pensé lo mismo. Porque yo recuerdo siempre a alguien que decía, si Jesucristo es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Jesucristo es la respuesta primariamente al problema que nosotros tenemos con Dios. Nosotros tenemos un problema judicial con Dios. Esta mañana tuve que venir en taxi a la oficina por una razón particular y estaba predicándole al taxista. Y él me decía, mi religión es el básquetbol. Y yo le decía, sí, pero cuando tú te mueras, ¿el básquetbol de qué te va a servir? No te va a llevar al cielo. Pero entonces me decía, no, pero déjame decirte algo, yo respeto las religiones, todas, porque definitivamente todas contribuyen positivamente a la sociedad. Y yo tuve que decirle, sí, eso es un... porque él me decía, porque el cristiano no es alcohólico, no es ladrón. Digo, sí, esos son los beneficios colaterales del Evangelio. Pero la buena noticia del Evangelio es que Cristo nos provee reconciliación con Dios al haber muerto en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Entonces, todo parte de ahí. No te conviertas al Señor y confíes en Él, en su obra redentora, para que Él resuelva tu problema matrimonial, para que tus hijos sean buenos hijos, todos los beneficios colaterales, para tener una vida en paz. Hay personas que cuando predican el Evangelio, cristianos aún, que predican el Evangelio y le dicen al inconverso, tú no te imaginas la paz que yo tengo desde que me convertí al Señor. Eso se puede decir en un momento dado, pero eso no es un elemento para yo evangelizar a nadie, porque esa persona te puede responder, ay, sí, yo también cuando practico yoga siento una paz. O sea, el punto no es esa paz interior primariamente lo que estamos buscando, es reconciliación con Dios. Ahora, por supuesto, una persona que llega a la convicción de que Dios estuvo dispuesto a perdonarle todos sus pecados y pagando un precio tan alto, eso es lo que va a obrar en el corazón de esta persona, y la transformación del Espíritu Santo para capacitarlo para poder perdonar como Dios nos perdona en Cristo. Definitivamente Dios usa diversas condiciones, situaciones en la vida de los hombres para ponerlos a pensar seriamente en Él, en la vida eterna. Y el divorcio no es algo que está ajeno a esto. Dios también usa situaciones de crisis, de divorcios, para poner a personas a ver su propio pecado, su propia maldad. El término pecado se ha borrado del vocabulario actual. Y Dios nos lo recuerda cuando nos muestra que por causa de nuestros desvaríos, de nuestra insensatez, de nuestro egoísmo, nosotros destruimos un matrimonio, o afectamos un matrimonio, o somos heridos por los pecados de otros. Pero normalmente hay pecados de parte y parte. Hacernos conscientes de eso puede hacernos pensar que nosotros mismos no podemos solucionar nuestros problemas. Y eso es parte importante de venir a Cristo. Es que la salvación no está en mí. Yo no me puedo salvar a mí mismo. Yo ni siquiera puedo con mi vida, ni puedo con mi matrimonio, cuanto menos con mi alma, mi salvación eterna. Entonces es yo verme a mí mismo como un pecador delante de Dios, que afecta no solo el matrimonio, afecta el mundo entero, me afecto a mí mismo, afecto mi salud, afecto a mis hijos, afecto a la sociedad, mi ambiente de trabajo. ¿Y qué va a pasar conmigo? Bueno, Dios ha dicho que la paga del pecado es la muerte, y que Dios juzgará a los hombres por sus obras. Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos, y cada quien va a dar cuenta a Dios. Entonces, debemos usar esta vida para prepararnos para ese momento. El matrimonio y todo lo que experimentamos aquí en la vida es temporal, pero nuestra relación con Dios es eterna. Tú tienes problemas matrimoniales o los tuviste, pero debes ver tu pecado en eso, debes ver que el pecado trae consecuencias, aún los pecados de otros hacia nuestras vidas, y que Cristo no es la solución de mi problema temporal, es la solución de mi problema eterno. Y debes confiar en Él, confiarle tu alma a Él, y Él te salvará y te perdonará todos tus pecados. Donde un problema menor
léase el divorcio, aunque sea tan agudo y lo sufras tanto, eso puede guiarte a resolver el problema mayor, que es el estado eterno de tu alma separado de Dios. Y buscar a Cristo significa yo entregarle mi vida a Él, decir, Señor, yo no me puedo salvar a mí mismo. Lo que tú hiciste en la cruz del Calvario es exactamente lo que yo necesito. Tú pagaste por mis pecados en la cruz. Yo confío en ti de todo corazón. Creo en ti, Jesús. Perdóname mis pecados. Me arrepiento. Eso es. ¿Cuánto cuesta esto? No, Cristo lo pagó todo. Es Amén. Gratis esa salvación. Y ciertamente, o sea, no es minimizando el dolor de una crisis de divorcio. Es expresando que hay un problema aún más grande, más serio todavía, y es que si perecemos y morimos sin Jesucristo, las consecuencias serán eternas. Pero ahí está Dios, que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese Dios que es capaz de resolver el problema mayor puede con tan solo decir una palabra resolver el problema menor del divorcio y cualquier otra situación. Pero primero lo primero buscar a Dios. Debemos apropiarnos de la salvación que Dios nos da en Jesucristo. Bueno, perdón Eduardo, antes de que te interrumpa, pero hablando Salvador, recordé Marcos capítulo 2, cuando un grupo de hombres llevan a un paralítico al Señor. Si alguien hubiera preguntado cuál es el mayor problema de este hombre, que está paralítico, sin embargo, cuando lo ponen delante de Cristo, le dicen, hijo, tus pecados te son perdonados. Y alguien pudiera decir, pero es que lo que él necesita ahora mismo no es el perdón de sus pecados, es que él lo sanen. No, Jesús sabía que el mayor problema de este hombre, paralítico o no paralítico, era su pecado. Quizás hay alguien que nos escucha y es creyente, se ha reconocido a Cristo como su Salvador. Y como esa es una pregunta que me hizo una hermana después de la conferencia. Mi esposo es reincidente en cometer adulterio. Yo he descubierto ya 5 veces que yo sepa en las cuales él me ha sido infiel. Wow. ¿Puedo yo perdonar? ¿Hasta cuántas veces he de perdonar? ¿Es correcto ante Dios divorciarse por esta causa? ¿Qué debo hacer? Yo creo que siempre es el deber de un cristiano perdonar. Ese no es el punto aquí, no es si perdonamos o no. El creyente no tiene eso como una opción. Lo que debemos evaluar es a dónde me debe llevar esa situación en cuanto al matrimonio. Dios me permite a mí divorciarme ante el adulterio, y ahí Cristo habla claramente. Esa es de las pocas acepciones que nosotros tenemos para poder permitir un divorcio en términos escriturales. Es algo tan doloroso, es un quebrantamiento de la confianza tan serio, que Dios mismo permite el divorcio en tales circunstancias. Eso no quiere decir que siempre tenga que ser esa la solución, pero no todo el mundo puede, no todo matrimonio puede sobrevivir la experiencia de un adulterio o de menos de diversos adulterios. Si la persona no solo puede perdonar, sino que también puede perdonar y restaurar su matrimonio, nosotros exhortamos a que la persona preserve el matrimonio. Claro. ¿Cuántos adulterios espirituales no nos ha perdonado Dios a nosotros? Y Dios permanece fiel buscándonos y reconciliándose con nosotros. Apabulla en ese sentido el amor y el perdón de Dios. Pero lidiar con si es fácil, no es fácil perdonar el pecado del adulterio. El quebrantamiento de la confianza y la promesa del pacto matrimonial es algo demasiado serio y sagrado, y es un fantasma que puede perseguir el alma de un hombre, de una mujer por años, y eso es muy difícil de tratar, de lidiar con ello. No todo el mundo es capaz de poder seguir teniendo intimidad, seguir depositando su confianza en el otro después de una experiencia como esa. Y eso es parte esencial de un matrimonio, la confianza. Si yo no puedo restaurar eso, entonces quizás sea lo más conveniente el divorcio. Dios lo permite. Ahora, no es tan fácil. Dios sabe que en nosotros mismos el erosionar la confianza, Dios es perfecto y aún nosotros a veces no confiamos en Él. Nosotros pecamos y Dios invita al hombre a confiar en Él, pero no pecamos por incredulidad muchas veces cuando no confiamos en Él. ¿Cuánto menos vamos a confiar en un pecador débil como nosotros, que no solo lo ha hecho una ni dos veces, sino 3, 4 veces? Es difícil.
Hay un elemento adicional aquí, y yo sé que esto que voy a decir ahora no es nada fácil de hacer, pero tal vez una mujer que esté en una situación como esa debería preguntarse, ¿qué sería lo mejor para mi esposo? Porque tal vez a él le convendría el recibir la consecuencia de su adulterio por el bien de su alma. A veces yo he oído aún a creyentes aconsejar a mujeres que están en esa situación y diciéndoles, date tu lugar, tú tienes dignidad. Yo no creo que esa sea la manera de lidiar con este problema, porque yo no estoy aquí para defender mi dignidad, sino el honor de Dios. Pero puede ser que haya un momento, es como los padres a veces con los hijos, hay situaciones de tal rebeldía en un hijo ya mayor de edad, que puede ser que lleve a los padres, por el bienestar espiritual de su hijo, decirle, tú no puedes seguir viviendo bajo mi techo. Porque si el hijo no recibe la consecuencia, probablemente no va a llegar al arrepentimiento. Lo que yo digo que no es fácil de hacer, es que una mujer haga eso, no con un sentimiento de venganza, sino con una genuina preocupación por el bienestar espiritual de su marido. Y que piense, bueno, ya estos adulterios consecutivos, yo creo que mi esposo necesita recibir la consecuencia. Porque, Eduardo, es muy fácil yo tener un techo donde me lava mi ropa, yo tengo todo en orden, y hasta delante de la sociedad una careta, una fachada. Una fachada. Tal vez lo que ese hombre necesita es sufrir la consecuencia de su pecado. Y esta mujer va a tener que venir delante del Señor y pedirle sabiduría. Aquí es donde la Biblia no es un manual que tiene todas las preguntas y todas las respuestas. Nosotros tenemos que venir delante del Señor, porque no todos los casos son iguales. Amén. Entonces, la Escritura, como habíamos dicho, le da el derecho de divorciarse. Se puede divorciar por causa de adulterio, y más así cuando una persona es reincidente, pero también tiene la opción de luchar por ese matrimonio. El amor todo lo cree, el amor todo lo espera, todo lo soporta. Que Dios cambie a esa persona que ha sido infiel una y otra vez. ¿Puedo complicar la pregunta un poquito? Claro que sí. ¿Y que si la mujer siente que le gustaría, por el quebrantamiento de la confianza, buscar el divorcio, porque la verdad que es difícil después del adulterio, pero tiene temor porque su sustento de vida queda amenazado? Algo que pasa con frecuencia, pero te digo algo, eso lo vamos a responder en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Muy interesante la pregunta que el pastor Salvador complicó, como él dice, a la pregunta que habíamos hecho, añadiendo el caso de una esposa cuyo esposo es infiel en varias ocasiones, que es reincidente en esta falta, en este pecado, pero ella necesita ese sustento económico, lo que él provee para la casa, para vivir. Sujel, ¿qué tú dirías en este caso? Bueno, otra vez volvemos al punto de que en el Evangelio la motivación es muy importante. ¿Qué te motiva a hacer o a no hacer nada? Y lo que debe motivarte es la gloria de Dios y el bien del alma de tu esposo, de tus hijos. El temor no es una buena motivación. De hecho, vamos al matrimonio sin problemas. La Biblia dice que la mujer debe someterse a su marido. Una de las razones por las que muchas mujeres no se someten a sus maridos es porque piensan, si yo dependo de él, yo estoy en desventaja, yo voy a sufrir. Y el apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 3, dice, miren aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Ellas no esperaban en sus maridos, ellas esperaban en Dios. Es un acto de fe. Bueno, de la misma manera, a la hora de tomar una decisión de divorcio, hay un acto de fe envuelto. Ella debe seguir esperando en Dios para terminar ese matrimonio. El de dónde saldrá mi sustento no es aquí un elemento, no es el elemento primordial que debe gobernarla para tomar una decisión. Pero aquí hay un elemento, Sujel. Imagínate que una mujer se casó joven, se dedicó, tuvo sus hijos con su esposo, se dedica a criar a sus hijos, tiene años trabajando en el hogar, que es un trabajo sumamente fuerte, educando a sus hijos, atendiendo su hogar. Y ella dice, bueno, él es infiel, ha sido infiel, es reincidente en este pecado. Yo no puedo seguir ya con este hombre, como decía Salvador, ya no hay confianza en él, en la relación. La Biblia me permite divorciarme, pero si yo me voy y me divorcio de él, yo no tengo cómo mantenerme, yo no
tengo cómo producir para el sustento, y yo sé que si me divorcio de él, él me va a cortar el apoyo económico inmediatamente. Bueno, en Romanos capítulo 13, el apóstol Pablo dice que las autoridades civiles están para tomar carta en el asunto, es lo primero. O sea, hay casos que tienen que llegar lamentablemente a ese medio donde se le obligue al hombre legalmente a dar un sostén, una manutención. Pero fíjate manutención. algo, Sugel, le pone la manutención y le ponen, vamos a suponer, 5,000 pesos por cada hijo, y tiene 3 hijos, y ella estaba acostumbrada a un nivel de vida. Ella va a vivir con 15,000 pesos para pagar Obviamente comida, no. Colegio, transporte, ropa, todas las cosas. Ahí es donde cada caso tiene que ser mirado en su propia categoría, porque no todos los casos son iguales. Hay mujeres que tienen padres que pueden socorrerlas, que tienen hermanos que pueden socorrerla. O sea, hay diferentes aspectos que debe tomar en cuenta. Es difícil responder esa pregunta en un sentido tan general. Y aún condiciones donde la iglesia puede venir en auxilio de determinada persona que pueda, es como el ayuda al desamparado. Vamos a poner un caso crítico donde los familiares de ella no tienen esos medios económicos para ayudarla, que la iglesia no tiene tampoco esos ingresos económicos para ayudarla así. ¿Qué haría esta mujer? Una pregunta interesante, analizar ese caso. Obviamente nosotros los pastores no podemos tomar la decisión por la persona que se divorcia. La persona tiene que tomar su decisión de una forma personal, y asumir tener las una consecuencias. convicción y asumir las consecuencias al respecto. Entonces, en ese sentido es que se nos revela la profundidad de la convicción de una persona. O sea, cómo realmente ve el pecado del adulterio y su amenaza a la realidad matrimonial. Entonces, a veces se tienen dos cosas que escoger: permanecer con un matrimonio ficticio bajo el mismo techo, viviendo, pero que no son matrimonios, y dejar esa situación de esa naturaleza, o para poder tener el sustento, o perder ese sustento y confiar en Dios y esperar que Dios le va a sacar a flote, como en muchas maneras Dios nos pide que tengamos ese voto de confianza de su cuidado para con sus hijos, que Él no nos dejará ni nos desamparará. Hay una lucha de fe en la decisión que tome, pero no somos nosotros los que debemos tomar esa decisión, sino la persona divorciada. Hay otra pregunta que es sumamente interesante, que habla ya de un matrimonio de creyentes específicamente, y es la siguiente: ¿será el divorcio entre creyentes una muestra de la realidad del mundo, o sea, de lo que está ocurriendo en el mundo, de tantas separaciones, que hay un 50% de divorcios? ¿O se podría considerar un mal testimonio ante los pecadores sin redención? ¿A qué se debe el divorcio entre creyentes si tenemos la verdad y vivimos bajo el dominio del Espíritu Santo? ¿Es incredulidad, mundanalidad, inmadurez, o una relación arreglada? De que el divorcio entre creyentes es un mal testimonio ante los pecadores, eso es indudable. Por supuesto que lo es. Ahora vamos a ir un poquito más atrás, Eduardo. Cuando yo vi esa pregunta, yo pensé en qué es lo que sucede en un matrimonio donde dos personas profesan ser cristianas y llegan a un punto tal de deterioro que el divorcio comienza a ser considerado como una solución. Eso no ocurre de la noche a la mañana. Y en ese sentido, aprovecho esta pregunta para traer una medicina preventiva. Las personas que hoy se tiran piedras, en algún punto de sus vidas se llevaron flores. Y uno se pregunta, ¿cómo llegaron de un sitio al otro? De las flores a las piedras. De las flores a las piedras. ¿Cómo pasó eso? Eso no fue de la noche a la mañana, eso fue poco a poco. Comenzaron a deteriorarse en cultivar el verdadero amor bíblico, en cumplir el voto matrimonial que yo hice delante de Dios y de los hombres. Yo hice una promesa cuando me casé, y es que yo iba a amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Y volvemos a recordar, aquellos que no escucharon ese programa, cuando tú y yo hablamos del matrimonio, decíamos, esto no es un negocio, esto es un pacto. En un negocio yo doy tanto a cambio de tanto. En un pacto yo hago una promesa y juro delante de Dios que yo voy a cumplir con lo prometido, aunque la otra persona no cumpla su parte. Entonces, cuando un matrimonio llega hasta ese punto, generalmente es porque comienzan a olvidar los votos que hicieron. Es muy bonito en el altar decir, en pobreza y abundancia, en salud o enfermedad, prometo amarte y alegrarte como tu compañero hasta que la muerte nos separe. Pero a la hora de que yo recuerdo que yo hice esa promesa delante de Dios y delante de los hombres, yo tengo que
cuidar a mi esposa, amar a mi esposa, ser tierno con ella, cultivar el amor romántico, cultivar la intimidad, protegerla, todas las cosas que yo prometí. Entonces no vamos a llegar hasta ese punto. Y hay muchas cosas que perdonar en el interín, porque es que nosotros no somos perfectos. O sea, Cristo sabía que el matrimonio iba a tener dificultades en las que los dos iban a tener que perdonar. Pero ahí es que entre Efesios 5:25 en el panorama, el matrimonio está supuesto a ser una representación del Evangelio. Y el Evangelio es la buena noticia de que Dios perdona a pecadores. Entonces yo tengo que estar constantemente perdonando para poder mostrar esa gracia del Evangelio a través de mi matrimonio. Hay una pregunta muy similar, en el mismo orden de ideas. ¿Considera usted que un factor que incide en el divorcio entre creyentes podía ser la falta de fe y la poca paciencia en soportarse en el amor en el Señor? El amor del Señor. Indiscutiblemente. Si no hay una correcta relación con Dios, eso se va a manifestar en el matrimonio. Si yo no estoy orando, leyendo la Escritura, alimentándome de la palabra de Dios, si no tengo una vida de devoción y amor a Dios, que me creó, que me dio el perdón de mis pecados, eso se va a manifestar en mi relación horizontal. O sea, si mi relación vertical, que es con Dios, no está bien, se va a manifestar en mi relación horizontal en el matrimonio. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es trabajar con incrementar nuestro amor por Dios. Y si amamos a Dios, queremos cumplir lo que Él nos dice en su palabra, fruto del amor, no del legalismo. Una vez escuché a un siervo de Dios que decía, y para aquellos que nos están mirando a través de la internet van a poder entender esto mejor. Alguien decía que el matrimonio es como un triángulo. Está Dios en la punta, están los dos cónyuges aquí debajo. Mientras más cerca estén ellos de Dios, más corta será la distancia entre ellos mismos. O sea, nuestra relación con Dios es la relación primaria en el matrimonio. Cuando Dios creó el matrimonio en el huerto del Edén, no lo creó para que sustituyera la relación que Adán y Eva debían tener con Él como su Dios. La relación primaria de Adán y de Eva, después de haber sido creados, era la relación que ellos debían tener con Dios. Una vez esa relación se deteriora cuando entra el pecado, ¿qué ocurre? Inmediatamente Adán se separa emocionalmente de su mujer, la mujer que tú me diste por compañera. O sea, ya él no la estaba viendo como hueso de mis huesos y carne de mi carne, como dijo en el capítulo 2, sino que dice, es esta mujer, como si él no tuviera nada que ver con ella, esta mujer que tú me diste por compañera, fue la que me engañó. Adán comienza a echarle la culpa a Eva en vez de defenderla. Entonces, ahí uno ve claramente cómo el deterioro de la relación con Dios incide directamente en el deterioro de la relación matrimonial. O sea, que antes del divorcio entre dos personas hay un divorcio de lo que nosotros profesamos ser como hijos de Dios y practicantes de la fe y nuestra vida diaria. ¿Cómo vive el que ora, Padre nuestro que estás en los cielos, no nos metas en tentación, tal? ¿Cómo vive una persona que lee su Biblia para buscar la voluntad de Dios, para agradarle a Él? ¿Cómo vive esa persona? No puede orarle a Dios que le ayude a ser amoroso, tierno, vencer el pecado y la tentación, y luego aplastar al otro, y luego aborrecer al otro, y luego no servir a la esposa o al esposo. Esa dicotomía, ese divorcio de vida, es lo que produce el divorcio entre dos personas. La vida la vida cristiana no se corresponde con esa actitud que se vive en el matrimonio. Y hay algo que la pareja quizás no considera en todas sus implicaciones, y es cómo ese divorcio emocional, cómo esas discusiones, cómo esos pleitos afectan a los hijos. Cómo ellos ven ese modelo de conducta de dime y direte, como decimos nosotros, o de estar peleando como perros y gatos a los hijos. Entonces muchos padres podrían decir, pero lo mejor es divorciarnos y no seguir así, porque eso afecta a nuestros hijos. ¿Qué ustedes tienen que decirle a una pareja así? Sí. Hay una pregunta de una hermana de la Florida que preguntó algo similar hace unas semanas atrás, y lamentablemente por diversas razones no habíamos podido responder esa pregunta, pero ciertamente el divorcio es algo muy serio. Y es verdad que esa tensión emocional de una forma u otra va a afectar a los hijos, pero aquí la parte creyente, primero, no debería divorciarse por esa razón. La parte creyente tiene la gracia del Espíritu de Dios, tiene la asistencia de Dios para poder ayudar a sus hijos a vivir una vida normal hasta cierto punto dentro de ese esquema. Ahí tenemos el caso de Timoteo. El padre de Timoteo no era creyente. Sin embargo, Pablo insiste en cómo su abuela
y su madre implantaron en Timoteo esa semilla de la fe desde que era un bebé. Y Timoteo llegó a ser el hombre de confianza del apóstol Pablo, que vino de una familia infuncional. Entonces, en ese sentido, aquí otra vez entra el tema de la fe. Esta mujer creyente debe confiar en el Señor y debe seguir instruyendo a sus hijos en el temor de Dios, dejando los resultados en las manos de Dios, porque la salvación es de Jehová. Cuando las parejas tienen problemas, en ese mismo orden de ideas, reciben una presión de los familiares, de los amigos, de los padres. Mira, ya deja a ese hombre o ya deja a esa mujer, tú te vas a acabar viviendo con él o con ella. ¿Qué consejos ustedes le darían a esa persona? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. A la presión es normal para el creyente, que va a luchar en contra de las filosofías y de las opiniones que hay afuera en el mundo, en contra de las opiniones que Dios nos da en su palabra. Siempre debemos creer a Dios antes que a los hombres. Y va a haber tensiones que el cristiano va a tener que saber manejar. Puede ser también eso una ocasión para poder predicar el evangelio y estar preparado para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. Algunos la recibirán, otros no lo entenderán, pero nosotros vivimos verticalmente delante de Dios y queremos agradarle. Y yo no, por el hecho de yo buscar una salida a una vida de tensión en el hogar, yo no debo pecar contra Dios. El pecado es algo demasiado serio. Y yo puedo dar hasta aún mi propio testimonio. Yo vengo de una familia donde hubo un divorcio. En el caso de mi esposa también viene de un hogar donde hubo un divorcio. Y hay consecuencias. Y en el caso particular nuestro, yo pongo a analizar, ¿y por qué fue el divorcio? Ciertamente era difícil la vida, era intolerable la vida, era una presión, y cómo llegaba la persona al hogar, si había bebido, si había tomado, o qué era mucha tensión, a nivel que estresaba los nervios y los ponía de punta en el caso de mi madre. Pero eso no justifica la división de un matrimonio necesariamente, la separación de un matrimonio. Porque si somos hijos de Dios, Dios nos da la fuerza y la capacidad para soportar bajo presión. Ese es el significado de la paciencia en la palabra de Dios, y esa perseverancia que Dios nos da es poder soportar bajo la presión. Obviamente hay recursos a los que se pueden acudir para provocar una reconciliación, provocar cambios que a veces las personas no lo saben utilizar, pero aparte, dejando eso a un lado, lo que Dios juntó, dice la Escritura, no lo separa el hombre. Eso significa que no debemos ser ligeros a la hora de nosotros dividir un matrimonio. En programas anteriores habíamos citado el versículo de 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, mas fiel es Dios, que no dejará ser probado más allá de lo que podéis soportar, y juntamente con la prueba os dará la salida, una salida, la salida de Dios, la salida que Él nos da en su palabra. Pero quizás hay alguien escuchándonos que está divorciado, tiene a sus hijos y ha tenido que asumir el rol de padre y de madre. O, como nos preguntaron, el caso de una madre soltera que tiene que trabajar fuera de la casa. O aquella persona que se divorció y ahora tiene que asumir ambos roles y educar a sus hijos. ¿Qué consejos ustedes le darían? Pero ese consejo se lo vamos a dar en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos, entendiendo la actualidad desde una perspectiva bíblica. Hoy con el pastor Sugel Michelén, como siempre, y con el pastor Salvador Gómez. Queremos dar la bienvenida a las personas que nos sintonizan en su programa Entendiendo los Tiempos, entendiendo la actualidad desde una perspectiva bíblica. Hoy estamos respondiendo preguntas que nos llegaron luego de la conferencia Divorciados pero no destruidos. Sugel, ¿tú puedes dar los números de teléfono? Sí, si alguna persona quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo a la cabina por el 809-566-1707
809-566-1707 o el 567-5550, también con el 809-567-5550. Ahora también, si nos están mirando desde otros países, pueden escribirnos a entendiendolt@gmail.com o a través de la página de Facebook o a través de nuestra cuenta de Twitter, @entendiendolt. De hecho, hemos recibido saludos desde Bolivia, desde Los Ríos, desde Bávaro, desde La Romana, desde Cristo Rey y otros lugares más que tendría que buscar aquí, pero damos gracias al Señor de que varias personas nos están mirando en estos momentos y escuchando. En el segmento anterior estábamos planteando la pregunta que nos hizo una madre soltera y también una otra madre divorciada. ¿Cómo puedo asumir los roles de padre y de madre si tengo que salir, trabajar? ¿Y cómo puedo educar a mis hijos? ¿Qué ustedes les dirían a esta hermana? Una de las cosas que uno nota en el mundo cristiano en general es que el creyente muchas veces no busca las respuestas a la vida en las Escrituras. O sea, la Biblia es la que debe regular lo que hacemos y por qué lo hacemos. La Biblia nos debe dar las pautas de vida. En ese sentido, la Biblia nos da principios para nosotros manejarnos en todas las áreas de nuestra vida, aún para una madre soltera, aún para una pareja que está en un proceso de conflictos y de divorcio. O sea, ¿quién está trayendo las pautas? Entonces, en este caso y para cualquier otro, yo exhortaría a las personas a buscar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. No confiemos meramente en nuestros sentimientos y nuestras salidas humanas para nuestros problemas. No quería dejar de decir esto porque es crucial. A veces tomamos decisiones más por cómo nos sentimos que por lo que Dios nos dice en su palabra. Una madre soltera es obvio que no va a poder cumplir con todos los roles de una manera de excelencia como a uno le gustaría. ¿Y quién más que Dios para entender que una mujer en una capacidad así, en una situación así, no va a poder dedicarle todo el tiempo a sus hijos? Eso puede llenarla de una sensación de culpa, un sentimiento de culpa. Yo no soy la madre que debe ser, y ahora tengo yo que salir a trabajar y dejar a mis niños siendo cuidados aquí o allá. Yo llego cansada del trabajo y no le estoy compartiendo el evangelio y la palabra de Dios como ellos necesitan. Estoy cansada, lo que yo quiero es acostarme. A lo mejor llego hasta con impaciencia, les hablo mal a mis hijos. ¿Cómo debe una madre así vivir? Antes de tú dar esa nota final, hay una llamada que queremos contestar. ¿Cómo debe una madre así vivir? Fue lo que quedó pendiente. Buenas. Sí, buenas. Sí, dígame. Yo quiero hacer una pregunta. Una persona que se haya casado con un caballero que haya dirigido una iglesia por mucho tiempo, pero ya no estaba en la iglesia cuando lo conocí, entonces no casamos, llegamos a la iglesia nuevamente, tenemos que divorciarnos. ¿Por qué? ¿Por qué tendrían que divorciarse en ese caso? Él es divorciado. Sí, pero aquí entra en juego, de hecho es una pregunta que nos hicieron en programas anteriores. Si una pareja se divorcia y uno de ellos se casa con otra persona y luego se convierte al Señor, claro, ese matrimonio, si el divorcio original de la pareja original no fue por causa de adulterio, por una causa bíblica, ese matrimonio fue un adulterio, pero lamentablemente ya en el estado en que cada uno fue encontrado, en ese estado se quede, dice 1 Corintios 7, aunque Pablo está aplicándolo en otro contexto, se puede aplicar aquí en una forma más amplia. Ya a esta persona que nos llamó, ya ella está casada con en este nuevo matrimonio, tiene una nueva relación. Ahora sería multiplicar el mal si vuelve a divorciarse de este nuevo esposo para poder casarse con la persona anterior. Entonces, en ese sentido, ya es un matrimonio delante de los ojos del Señor, independientemente de que haya sido el inicio, haya sido una situación pecaminosa. Eso es una realidad. Es como cuando una muchacha soltera se acuesta con su novio, sale embarazada,
el bebé que va a surgir ahí es su hijo, independientemente de que la forma como se concibió fue pecaminosa, pero ella es una mamá ahora, y el hombre que la embarazó es el papá de esa criatura. Entonces, este matrimonio es una realidad. A veces lo que sucede es que no hay un nuevo matrimonio, si lo que ha habido es una relación de noviazgo o de conocimiento de otra persona. En dado caso, sí fuera bueno revisar si el divorcio fue incorrecto o pecaminoso, si hay lugar para que esa persona que todavía no se ha casado de nuevo pueda restaurar y restablecer el matrimonio o nuevamente, si ya se arrepiente y está llegando al Señor de esa manera, pudiera haber una restauración, pero no ha habido un nuevo matrimonio. Ya cuando hay un nuevo matrimonio, como explica el pastor Sugel, ya sería doble pecado divorciarse de este último matrimonio para poder tratar de resolver el otro. Uh-huh. Antes de la llamada, tú estabas contestando la pregunta de cómo puedo asumir los roles ahora que estoy sola o solo, de padre y madre, y educar a mis hijos. Dice el Señor en los Salmos que Dios se acuerda que nosotros somos polvo. Sí. O sea, es bueno que una mujer en esa situación sepa que por un lado es una heroína, porque hacerlo juntos no es fácil, mucho menos si es solo, y más en esta época. Pero es posible hacerlo de una forma que glorifique a Dios y agrade a Dios. Es posible hacerlo de una forma que sea de buen testimonio. Es posible criar hijos que glorifiquen a Dios. Es posible proveerles de una manera decente. Quizás la persona tenga que tomar decisiones como no tomar todos los trabajos que estarían disponibles para ella y afuera. Pero alguien puede decir, es que yo necesito trabajar de 8 de la mañana a 6 de la tarde para producir lo mínimo y mantener a mi familia. Sí, pero posiblemente sea tentada también a tomar otro trabajo que es de 8 a 10. Entonces, quizás eso no sea lo más sabio. Quizás va a ganar menos por esas 2 horas de tanda que lo pudieras usar de X manera, y usar esas 2 horas para dedicárselo a sus hijos. Y aquí un aspecto muy importante, Salvador, que tú has dicho, y es la fe. Si yo confío en Dios, yo hago mi parte, pero Dios va a proveer para mí. Dios me va a bendecir también en el trabajo con mis hijos. Quizás no le puedo dedicar todas las horas que yo quiero dedicarle, pero Dios bendice en su gracia, en su misericordia, lo que yo estoy haciendo, aunque tenga un tiempo limitado. Una nota de aliento a una madre que esté pasando por esta situación. En el día de ayer, en mi devocional, me tocó leer el Salmo 91, un conocidísimo salmo. Y fue interesante porque mi esposa lo leyó también. A mí me llamó la atención una parte del salmo y a ella otra. La parte del salmo que a ella le llamó la atención es cuando dice Dios: con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Nuestro Dios es omnipresente y Cristo prometió estar con sus hijos, con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero es indudable que hay una cercanía de Dios cuando uno de sus hijos, en una forma especial, está en angustia. Es como nosotros como padres. Uno de nuestros hijos está enfermo y yo no dejo de amar a mis otros hijos, pero indudablemente en la enfermedad yo voy a estar más atento a la necesidad de ese hijo mío. Claro, yo no puedo compararme a mí con Dios, porque Dios puede estar atento a todos los hijos que Él tiene con la misma intensidad. Pero yo creo que este tipo de oraciones están en la Biblia para recordarnos que hay una mayor gracia donde hay mayor necesidad. Entonces, yo creo que Dios da una mayor gracia, como dice uno de los textos bíblicos, a una madre que está necesitada de mayor gracia. No es igual una madre que tiene a su marido a su lado y que los dos, como tú bien dices, ya con los dos padres es difícil la crianza, con una sola es mucho mayor. Pero Dios no es como Faraón. O sea, Dios no nos exige que hagamos la misma cantidad de ladrillo y Él no nos da la paja. Cuando Dios ve a una de sus hijas pasando por una situación así, Dios le da mayor gracia en esa situación. Amén. También entra la dinámica de la iglesia, el pueblo de Dios. Como la iglesia también puede ir en auxilio de madres solteras. Y puede ser que una familia completa pueda darle una mano a una mujer que está criando varones, por ejemplo, y puede tener una ayuda. Como no hay un hombre de modelo masculino, quizás otra familia puede proveer algo para esos hijos y cosas semejantes. El tiempo se ha terminado.
Salvador, gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias. Realmente nos gozamos en tenerte aquí y la respuesta que tú nos has dado a las preguntas que surgieron de la conferencia Divorciados pero no destruidos. Vamos a recordar para el próximo programa, exacto. ¿qué tema vamos a traer en el próximo programa? En el próximo programa de Entendiendo los Tiempos vamos a estar hablando acerca del aborto. Es un tema que sigue siendo un tema controversial en nuestro país y en muchos otros países. Sigue siendo un tema que está en la palestra pública. Entonces invitamos a nuestros amigos oyentes y a los que nos miran por internet a estar con nosotros la semana próxima. Gracias por estar en su programa Entendiendo los Tiempos, entendiendo la actualidad desde una perspectiva bíblica. Nos vemos en el próximo programa. Dios los bendiga.